Cada músculo ardía en protesta tras meses de sueño artificial. La cápsula se abrió con un silbido y una oleada de desorientación me invadió. Parpadeé, la luz fluorescente quemándome los ojos. 2 guardias, rostros estoicos y miradas duras, me sostuvieron por el mono gastado. Ya eran una imagen familiar, mi escolta constante en este viaje al culo de la galaxia. Tranquilo, escoria, masculló uno. Sabía que no debía resistirme. Mis extremidades aún estaban entumecidas, lentas. ¿Qué importaba? Podían arrastrarme del pelo y no cambiaría mi destino. El transporte vibraba con el ritmo sordo de sus motores, una resonancia que atravesaba el suelo metálico. Estos pasillos, esta caja de acero, eran todo mi mundo ahora. Recuerda que llevamos carga valiosa, dijo el otro guardia, con una sonrisa burlona. No querrás molestar a los invitados. Invitados. Era el término educado para lo que sea que habitara las bodegas criogénicas en las profundidades de la nave. Cosas que la Federación decidió que era mejor exiliar que eliminar. Llegamos a una puerta de acero anónima, una más en el pasillo mal iluminado. Un guardia golpeó el metal frío con los nudillos. Entrega para la bodega. Ábranla. La puerta chirrió al abrirse, revelando un espacio cavernoso iluminado apenas por el tenue resplandor de las cámaras de estasis. Avanzamos, mis botas resonando en el suelo de rejilla. El aire era gélido, mezclado con ese frío antinatural que ningún sistema de aislamiento podía bloquear del todo. Era el sabor del vacío, de la nada. Mis escoltas me empujaron hacia una cápsula vacía. Me resistí, solo por el placer de un último acto de rebeldía. Su respuesta fue un golpe sincronizado de sus porras en mis costillas. El dolor me atravesó como un cuchillo. Me arrojaron dentro de la cápsula helada. Bienvenido a tu nuevo hogar, convicto, escupió uno, antes de que la cápsula se cerrara con un silbido. Me encogí, derrotado. La cruda realidad de mi futuro se posó sobre mí como un sudario. La nave avanzó. Me esperaba una colonia minera congelada, un exilio de por vida. Desesperación se quedaba corto. Era un abismo abriéndose bajo mis pies, la promesa de un final lento y aplastante. Entonces, algo se movió en el aire viciado de la bodega. Un escalofrío de terror me recorrió la espalda. No estaba solo. Había algo más ahí. Un susurro en la oscuridad. Un hambre que me erizó la piel. Y así, mi vida pasó de ser insoportable a inimaginable. Los primeros días fueron una pesadilla. El miedo me corroía las entrañas, una bestia implacable. En el silencio congelado de la bodega, no había dónde esconderse de la sensación de ser observado. Me acurruqué en mi cápsula, los sentidos al límite, mi respiración un jadeo entrecortado en el frío. La tripulación me dejó pudrirme. Un paquete de nutrientes arrojado a la cápsula cada día era mi único contacto con el exterior. Ni siquiera me miraban. Solo era otro convicto sin nombre, camino al vacío. Por las noches llegaban las pesadillas. No eran los sueños habituales de peleas en prisión o recuerdos de lo que había perdido en la tierra. Era una oscuridad retorcida, tentáculos de sombra, alargándose hacia mí. La promesa de un toque más frío que la muerte. Despertaba empapado en sudor, el corazón golpeándome el pecho como un tambor frenético. La bodega misma se volvió algo vivo, un organismo que respiraba. Crujidos y gemidos llenaban el espacio, la sangre de la nave circulando por tuberías invisibles. Era como si las paredes de metal se cerraran sobre mí, un ataúd de hierro listo para tragarme entero. Luego estaban las voces, tenues, apenas audibles, zumbaban en el borde de mi percepción. A veces sonaban como el silbido de maquinaria defectuosa. Otras
como un coro distorsionado de voces guturales. Empecé a cuestionar mi cordura, preguntándome si el frío y el aislamiento me habían vuelto loco. Una mañana desperté con escarcha, trepando por el interior de mi cápsula. El aire era más frío, el zumbido de la nave lejano y apagado. El miedo me atravesó como una lanza. Golpeé la cubierta transparente con los puños, gritando hasta que me ardía la garganta. Nadie vino. Las horas pasaron, cada una más fría que la anterior. Mi aliento formaba nubes frente a mí, brillando en la luz. Entonces lo vi. Una mancha oscura en la pared opuesta de la bodega. Se retorcía como alquitrán, tentáculos de negro azabache extendiéndose sobre el metal impecable. Contuve un grito, las náuseas retorciéndome el estómago. Lo que fuera que acechaba en las sombras se volvía más audaz y venía por mí. El pánico me atravesó, afilado como una navaja, destrozando cualquier atisbo de racionalidad. Pateé y golpeé la cápsula, desesperado por escapar de la amenaza que se acercaba. La mancha en la pared ahora era una masa amorfa, una herida supurante contra el metal estéril. Un tentáculo, resbaladizo y brillante como aceite, se extendió desde la masa, probando el aire. Se enroscó y retrajo, mapeando el espacio. Retrocedí, mis dedos arañando inútilmente el interior liso de la cápsula. Con un sonido como el de una sábana mojada rasgándose, otro tentáculo surgió, luego otro y otro. La masa ahora se retorcía, un nido de sombras hambrientas avanzando hacia mí. Las voces crecieron, un coro discordante de malevolencia, llenando el espacio. La escarcha en mi cápsula se espesó, ocultando todo, excepto el horror que se acercaba. Me arrinconé contra la pared trasera. No había a dónde huir. La desesperación, fría y pesada, se posó sobre mí. Entonces, la nave se estremeció. Las luces parpadearon, sumiendo la bodega en un caótico baile de luz y sombra. Las alarmas aullaron, ahogando las voces. La masa oscura retrocedió, disolviéndose en una mancha aceitosa en la pared. ¿Qué diablos pasó aquí?, rugió uno de los guardias, su voz cargada de sospecha. Temblaba, incapaz de articular palabra. Señalé débilmente hacia la pared, hacia la mancha que se desvanecía. «No es nada», dijo otro guardia, bajando su arma. «Fallo en el sistema criogénico. Pasa en estas chatarras viejas». Me miró, los ojos entrecerrados. «¿No habrás tocado nada, convicto?» «No», murmuré, pero la duda persistió en sus miradas. Me sacaron de la cápsula. Mis piernas apenas podían sostenerme. La mancha aceitosa casi había desaparecido, solo un rastro tenue en la pared. Mientras me arrastraban por los pasillos, supe que nadie me creería. Lo atribuirían al estrés, a las alucinaciones de un convicto desesperado. El resto del viaje estuvo teñido de paranoia y terror. Me encerraron en una celda minúscula al fondo de la nave, una barrera frágil entre yo y lo desconocido que acechaba en el espacio. La tripulación me miraba con recelo, como si yo fuera la infección y no lo que habitaba la bodega criogénica. «Está en mi cabeza, no se va». La sangre le corría por la cara. Los guardias lo noquearon antes de arrastrarlo a la enfermería. Nunca lo volví a ver. Susurraban que se había vuelto loco, encerrado en alguna celda acolchada en las entrañas de la nave. El incidente sembró el terror entre los prisioneros. Si Torres, un hombre conocido por su violencia, había enloquecido, ¿qué esperanza teníamos los demás? Las voces en la oscuridad se volvieron más audaces, alimentándose de nuestro miedo colectivo. Cuando llegamos a los páramos congelados de la colonia Arcángel, yo era un despojo. El exilio era preferible a lo que fuera que infestaba esa maldita nave. Al empujarme hacia la superficie helada, casi sentí alivio. Entonces, mientras la nave de transporte ascendía de vuelta a las estrellas, un susurro helado rozó mi oído. Solo un murmullo.
arrastrado por el viento aullante. Pero me heló hasta los huesos. La colonia minera se extendía bajo un sol rojo opaco, un cáncer de barracones prefabricados y túneles de excavación marcando el paisaje congelado. Era un mundo de hielo, viento y trabajo agotador. Los guardias me entregaron a un supervisor curtido, su rostro marcado por la misma desolación que impregnaba ese lugar maldito. «Otro cuerpo para el molino», dijo, su aliento formando nubes en el aire gélido. «No esperes que dure mucho». No se equivocaba. La colonia Arcángel era el infierno congelado. Trabajo extenuante, clima brutal y hambre constante eran realidades diarias. Los otros convictos eran una panda de hombres vacíos, rotos por el sistema, esperando la dulce liberación de la muerte. Por las noches, apretujados en los barracones, la oscuridad nos envolvía. Me quedaba despierto, escuchando el aullido del viento, como una bestia lamentándose. Las voces, siempre presentes, se enredaban en mis pensamientos, un nudo corredizo de miedo. El sueño se convirtió en un campo de batalla. Cada pesadilla era un nuevo tormento. Encontré un consuelo macabro en la rutina. El trabajo interminable, las raciones miserables, el agotamiento aplastante. Era una estructura distorsionada, pero mantenía a raya la locura. Hasta que una noche, algo cambió. Gemidos llenaron la oscuridad, un coro de desesperación que me erizó la piel. Uno de los convictos, un tipo escuálido llamado Leiva, se incorporó de golpe, los ojos desorbitados por el terror. Gritó, un alarido animal que destrozó el silencio. Sombras retorcidas bailaban en su rostro, transformando sus facciones en una máscara de horror. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Leiva agarró un afilador de rocas de su equipo y se lo clavó en la garganta. Sabía que no estaban del todo equivocados. Los días se convirtieron en semanas. La rutina implacable de la colonia Arcángel me desgastaba hasta dejarme en los huesos. Pero las voces habían mutado. Ya no eran burlas fugaces. Ahora eran un murmullo constante, una sinfonía oscura justo bajo la superficie de mi cordura. Soñaba con tentáculos aceitosos, con la mancha en la pared de la bodega, y despertaba gritando, empapado, en sudor frío. El sueño no ofrecía descanso. Las desapariciones continuaron. Una mañana, Quintana, el soldado exiliado del catre contiguo, había desaparecido. Su cama estaba impecable, sus herramientas intactas, como si se hubiera esfumado en el aire. Los guardias, siempre sospechosos, me interrogaron primero. ¿Viste algo anoche, convicto?, gruñó el líder, un tipo llamado Vargas, con expresión permanentemente agria. Nada, dije, la voz ronca por el desuso. Era la verdad, pero los ojos de Vargas se estrecharon. Aquí hay algo podrido, masculló, más para sí mismo que para mí. Y siempre parece seguirte. Sus palabras me helaron la espina dorsal. ¿Era yo realmente un heraldo de la perdición? ¿O solo un chivo expiatorio para el miedo creciente de los guardias? Un día particularmente brutal, mientras picaba una vena obstinada de mineral, un grito desgarrador resonó desde lo profundo del túnel. La curiosidad, mezclada con una fascinación mórbida, me empujó hacia adelante, ignorando las órdenes del capataz. Seguí el sonido. El túnel serpenteaba, hasta que al doblar una esquina me petrifiqué. Una escena sacada de mis pesadillas se desarrollaba ante mí. Un minero yacía en el suelo, el rostro contraído en un grito silencioso. Su pecho estaba desgarrado, un cráter abierto que revelaba una oscuridad retorcida. Era un reflejo de la mancha en la bodega, pero amplificado, voraz. Antes de que pudiera reaccionar, un tentáculo de negrura aceitosa surgió, enroscándose alrededor del cráneo expuesto del minero. Su cuerpo se tensó, un último espasmo recorriéndolo antes de quedar inmóvil. La oscuridad giró,
Por un instante, nuestros ojos se encontraron. Había una inteligencia ahí, una entidad de pura malicia que quemó mi alma. El pánico me paralizó. Di media vuelta y corrí, los pulmones ardiendo. Al salir del túnel, me encontré con Vargas. Su rostro era una máscara de comprensión sombría. No hicieron falta palabras. El terror crudo en sus ojos reflejaba el mío. Me empujó una unidad de comunicación oxidada, un artefacto de emergencia olvidado. «Llama a refuerzos», dijo. Corrí hacia el repetidor más cercano, el peso del dispositivo aplastándome la mano. Detrás de mí oí a Vargas dando órdenes, reuniendo a los pocos guardias que quedaban. Quizá la Federación no nos abandonaría a esta pesadilla. El comunicador crujió con estática. Tras 3 intentos agonizantes, una voz distorsionada llenó el altavoz. «Puesto avanzado Arcángel, reporten su situación. Tenemos una infestación». Logré decir la palabra dejando un regusto amargo. Consideré soltarlo todo. Las voces, la oscuridad en la nave. Pero las palabras no salieron. ¿Cómo explicar algo tan demente? ¿Infestación? ¿De qué tipo? La voz sonó urgente, pero con un dejo de sospecha. Mi garganta se cerró. «Necesitamos refuerzos. Ahora». Antes de que pudiera continuar, un chillido desgarrador atravesó el aire. El comunicador se me cayó de las manos. Desde la entrada de la mina, una ola de oscuridad espesa brotó, tentáculos azotando el aire como víboras. En su centro, una figura humanoide se materializó, un amasijo de sombras con ojos que ardían con una luz profana. Los guardias, con Vargas al frente, alzaron sus rifles. Los disparos resonaron, pero las balas atravesaron a la criatura sin efecto. La oscuridad se hinchó, absorbiendo la energía. Con un chillido, se abalanzó sobre ellos. Vi cómo envolvía a Vargas y sus hombres. Sus gritos se cortaron de golpe, reemplazados por un sonido húmedo, de huesos, triturándose. En un instante, la criatura los había devorado. Luego, giró hacia mí. Sus ojos llameantes me atravesaron. Era mi turno. La adrenalina me incendió las venas. Corrí, mis botas resbalando en el hielo. Así moriría. No en una batalla gloriosa, sino devorado por una abominación en medio de la nada. Un zumbido cortó el aire, creciendo en intensidad. Al volverme, vi una nave de guerra surcando el cielo, sus motores dejando una estela de fuego. La nave de rescate descendió como un ángel vengador, levantando una ventisca de hielo. La criatura, distraída, retrocedió, su forma contorsionándose en una parodia de rabia. Tentáculos de oscuridad se alargaron hacia la nave, pero esta era demasiado rápida. Un haz de energía verde los vaporizó al instante. La criatura aulló, un sonido que amenazó con reventar mis tímpanos. Estaba herida. Aprovechando su debilidad, la nave disparó otra ráfaga. Esta vez los impactos hicieron mella. La oscuridad se retorció, su luz apagándose. Con un último alarido, la criatura colapsó, disolviéndose en un humo aceitoso que se esfumó en el viento. Un silencio pesado cayó sobre la colonia. La nave de rescate aterrizó, su escotilla abriéndose para dejar salir a un pelotón de soldados. El líder, un veterano con un ojo cibernético, se acercó, el arma apuntándome. «Identifícate, convicto». «Soy el que les avisó de esto», dije, la voz ronca. El soldado, Caser, según su identificación, gruñó. «Explicaciones después. Hay un equipo médico en camino. Pareces necesitarlo». Tenía razón. Mis piernas temblaban, los pulmones ardían. El dron médico se acercó con impaciencia, sus garras metálicas raspando el hielo. Casi me reí. Había sobrevivido. El líder mantuvo su arma baja, pero su mirada era una mezcla de sospecha y respeto forzado. «Te repararán y luego te interrogarán. Tómalo como un agradecimiento por la advertencia, aunque fuera más confusa que el infierno». Sus palabras eran ásperas,
pero había pragmatismo en su mirada. Habían visto lo que la criatura hizo con los guardias. Podían no entender las voces, pero reconocían una amenaza cuando la veían. El dron me inyectó algo en el brazo. Náuseas. Oscuridad. Desperté en una habitación blanca. El olor a antiséptico quemándome la nariz. Un médico demacrado me observaba. «No hay mucho que podamos hacer por el trauma psicológico», murmuró. «Pero las heridas físicas son menores. Dolerá unos días, pero estarás bien». «Estaré bien». El médico siguió hablando de protocolos para exposición a entidades anómalas, pero sus palabras eran un zumbido lejano. «Una cosa más», dijo de pronto, su voz más aguda. «Mencionaste voces en la nave de transporte. ¿Quieres elaborar?» Vacilé. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Pero algo en su mirada me detuvo. Él entendía, en algún nivel, el terror que había enfrentado. Así que le conté. Las voces, las sombras, la sensación de ser observado. Su rostro permaneció impasible, pero algo, quizá reconocimiento, brilló en sus ojos. «Lo investigaremos», dijo al final, evasivo. No era una promesa, pero bastó. Cuando el médico se fue, Cácer entró en la habitación. «Enviarán un equipo de limpieza», dijo mirando por la ventana. «Y especialistas para averiguar qué era esa cosa». «¿Especialistas?», pregunté. «Sí», gruñó. «Gente que se ocupa de las cosas que salen de la oscuridad. O del vacío, en este caso». Se volvió una sonrisa torcida en sus labios. «Bienvenido a la verdadera Federación, convicto, donde los monstruos son reales y las voces a veces se cumplen». Las semanas a bordo del crucero El Espectro pasaron en un borrón. Las paredes blancas del área médica eran un contraste brutal con mi celda en la nave de transporte, pero la sensación de estar atrapado seguía ahí. Cácer cumplió su palabra. En lugar de devolverme a la colonia Arcángel, me convertí en un participante reacio en un interrogatorio surrealista. No fueron los médicos de la Federación, con su profesionalismo frío, quienes me presionaron. Fue un grupo de figuras sombrías que aparecieron en la nave como fantasmas. Los cazadores. Su líder, una mujer alta que irradiaba autoridad, se hacía llamar Silvia. Su voz era un susurro áspero que parecía venir de todas partes y de ninguna. «Cuéntanos de las voces», ordenó. Lo hice. Derramé la historia de la bodega, el miedo creciente, los tentáculos. El recuerdo aún era vívido, el terror pegado a mí como una segunda piel. Cuando terminé, el silencio fue opresivo. «Las voces», dijo Silvia, al fin son un faro. Un señuelo para esas entidades que se alimentan de miedo y desesperación. Me gelé, no era solo yo. Las voces habían sido una trampa, una forma de que la criatura encontrara un nuevo lugar para alimentarse. «¿Pero por qué a mí?», pregunté, la voz quebrada. «¿Por qué me siguió?». Silvia inclinó la cabeza. «Tienes una sensibilidad particular». Sensibilidad, un término pobre para el miedo que ahora era parte de mí. Otro cazador habló desde las sombras, su voz grave. Las voces se fortalecen. Esto, en Arcángel, no fue un caso aislado. El terror me apretó el corazón. La forma no estaba contenida, se extendía. Y yo, de algún modo, era parte de ello. «¿Qué harán?», logré preguntar. Silvia esbozó una sonrisa fría. «Somos los cazadores. Eliminamos amenazas que la Federación no puede reconocer. Y ahora, convicto, eres parte de esto». Los meses siguientes fueron un infierno de entrenamiento. Aprendí a detectar las voces, a usar mi miedo como arma. No fue fácil. Las voces eran un bombardeo constante, un coro de terror que amenazaba con ahogarme, pero poco a poco aprendí a controlarlas. Luego, un día, la nave se sacudió. Las alarmas aullaron. Silvia apareció en mi sala de entrenamiento, su visor reflejando luces rojas.
Lo encontramos, dijo. Un puesto remoto en los límites de la Federación. Las voces son ensordecedoras. Sabía lo que venía. Mi primera misión real con los cazadores. El puesto minero estaba abandonado, colgando de un asteroide muerto. El silencio era absoluto, roto solo por las voces, ahora un clamor en mi mente. Encontramos los cuerpos, caras retorcidas en gritos silenciosos. La forma había estado aquí. Cuando la criatura surgió de las sombras, esta vez no me paralicé. Atacamos. Y cuando la forma se abalanzó, yo contraataqué. Esta vez la herí. Esta vez ganamos. Silvia se volvió hacia mí, su visor brillando bajo las luces de emergencia. Bienvenido a los cazadores. Los años se desdibujaron. Una guerra interminable en los rincones olvidados de la galaxia. Nunca me acostumbré a las voces, pero aprendí a usarlas. Los cazadores eran un grupo extraño. Técnicos, soldados, ocultistas. Algunos me veían como un arma, otros como una carga. Pero en la quietud después de cada misión, cuando miraba las estrellas, una pregunta me quemaba. ¿Valía la pena? Silvia lo sintió una noche. No luchamos por victorias, convicto, susurró. Luchamos para que el resto viva un día más, sin ver las sombras en sus paredes. En sus ojos vi el mismo cansancio que sentía yo. No éramos héroes. Éramos la última línea. Y al amanecer llegaban nuevas coordenadas. Otra batalla en la guerra contra lo invisible. Sobrevivir era lo único que quedaba, hasta que la oscuridad me consumiera por completo. La mañana siguiente, las coordenadas de una nueva misión llegaron. Una estación de investigación en los confines del espacio federado había quedado en silencio. Las voces ya zumbaban en mi mente. Un recordatorio de lo que nos esperaba. Apreté los dientes. Otro día. Otra batalla en la guerra contra lo invisible. No había lugar para el descanso, ni para la victoria. Solo la supervivencia y la determinación de seguir luchando, hasta que la oscuridad me consumiera por completo.